En este video vamos a hablar de la acción de nulidad de derecho público. Para comenzar, vamos a hablar de los antecedentes de la nulidad de derecho público en el derecho chileno. Nulidad de derecho público es parte de nuestra tradición constitucional chilena. Está presente en la Constitución de 1980, estuvo presente en la Constitución de 1925 y estuvo presente también en la Constitución de 1833. Y todo esto se remonta a Mariano de Gaña, con su voto particular de Gaña. Mariano de Gaña participó como convencional en la reforma constitucional a la Constitución de 1828, la cual daría luz a la Constitución de 1833. Parte de su contribución jurídica fue establecer la nulidad de derecho público. Y esto lo vemos en el artículo 160 de la Constitución de 1833, que dice: ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Este artículo, enmarcado en su época, fue un remedio técnico y jurídico que prevé delimitación precisa de cada autoridad pública, la cual necesita previa expresa atribución de poderes jurídicos por la Constitución o la ley. De esta manera se aseguraba la unidad del país y estabilidad política. Ahora veremos qué es la nulidad de derecho público. Podemos decir que una sanción jurídica de invalidez, algunos dicen de inexistencia, de un acto jurídico emanado de un órgano público por infracción de los requisitos establecidos por la Constitución. Y aquí me gustaría remitirme a la fuente normativa, que es el artículo 7 de la Constitución, que dice: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Este artículo 7 consagra la nulidad de derecho público, y la nulidad de derecho público constituye la regla de oro en el derecho público chileno. ¿Qué podemos decir de este artículo 7? Primero, es la piedra angular del principio de juridicidad y del Estado de Derecho, ya que es un mecanismo que garantiza la supremacía de la Constitución. Este principio de juridicidad hay que recordar que se encuentra consagrado en nuestra Constitución en el artículo 6 y 7. Y también este artículo 7 establece una vinculación positiva de la actividad estatal a la Constitución y a la ley. Los órganos del Estado actúan válidamente en la medida que hayan sido habilitados previa y expresamente por la Constitución y las leyes. En caso contrario, estaríamos ante un acto nulo. Por lo tanto, el Estado solo puede hacer lo que las leyes le permiten hacer. Lo que viene a decir es que lo que no está expresamente permitido está prohibido. La acción de nulidad de derecho público, que está en el artículo 7, nos permite anular los actos de los órganos del Estado por infracción de los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. Hay que examinar si el acto cumple con los requisitos que la Constitución establece en su artículo 7. Primero, si tiene previa investidura regular del órgano. Segundo, si actúa dentro de su competencia. Y tercero, si actúa en la forma prescrita por la ley. Si no cumple con alguno de estos requisitos, es en principio anulable por la nulidad de derecho público. Esto no solo se limita al plano de la administración del Estado, sino que es aplicable a todos los poderes del Estado y sus organismos. La nulidad de todo acto emanado de un órgano del Estado, que puede ser un órgano administrativo, puede ser un órgano jurisdiccional, puede ser un órgano legislativo o controlor. La idea que quiero que retengan es que la acción de nulidad de derecho público, que se consagra en el artículo 7 de la Constitución, nos permite anular cualquier acto del órgano de Estado que infrinja estos requisitos que establece el artículo 7, que es la previa investidura regular, que actúa dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Y esto puede ser de cualquier órgano. Pero aquí en este video vamos a poner acento en el ámbito administrativo. Pero quiero que sepan que no se limita solamente a este. Ahora vamos a hablar del artículo 7 y de sus incisos. Primero, el inciso primero dice:
Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Aquí están los requisitos de validez de los órganos del Estado, que es la previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y la forma que prescribe la ley. Y esta última frase, la forma que prescribe la ley, quiere decir que sigue el procedimiento previo que la ley establece. Por ejemplo, un acto administrativo se tiene que dictar conforme al procedimiento que establezca. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo. El inciso 2 dice, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Este inciso es importante porque esto excluye los poderes implícitos, inherentes, extraordinarios o de necesidad que pudieran pretender los órganos del Estado. Por lo tanto, todo poder debe otorgarse expresamente por medio de la ley, las facultades. Y por último, inciso 3 dice, todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. El acto puede ser de cualquier órgano del Estado, como habíamos dicho, judicial, administrativo, legislativo, contralor, etc. Aquí está la acción de nulidad de derecho público para impugnar los actos viciados, que esta acción la vamos a examinar en este video. Respecto al examen del inciso 1 del artículo 7 de la Constitución, estos tres elementos que establece, que es la previa investidura regular, dentro de su competencia y de la forma que rige la ley, estos tres elementos que tienen que concurrir de manera conjunta para que el acto sea válido, o en caso contrario, sería nulo. Por lo tanto, estos tres elementos serían las causales de la acción de nulidad de derecho público. Cuando decimos previa investidura regular, nos referimos que tenga el que asuma el órgano, su titular, tenga un título jurídico válido para ejercer el cargo o la función. Y esto además comprende de que el proceso de designación sea el correcto, o elección según los casos. Cuando hablamos de competencia, decimos que los poderes jurídicos que le atribuye a la Constitución o la ley al órgano, y en el ámbito administrativo hay que recordar la competencia involucra el territorio, la materia y la jerarquía. Y por último, la forma prescrita por la ley hace referencia al procedimiento establecido previamente por la ley, que exigencia de validez de todo acto de cualquier órgano del Estado. Y en el caso del acto administrativo, que esté conforme al procedimiento que la ley determine, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿se pueden anular las omisiones? La norma dice todo acto, acto en referencia a actos jurídicos, que puede ser de cualquier órgano del Estado. La omisión no puede ser nula, ya que no existe. Solo los actos jurídicos pueden eliminarse del mundo jurídico a través de la edición propia de la Constitución, que impida su existencia como acto, declarándolo nulo. Es decir, la omisión no es un acto, sino que se produce meramente una vía de hecho. De ahí que las conductas o hechos o omisiones contrarias a derecho sean antijurídicas, pero no nulas técnicamente. En este video estamos viendo la nulidad de derecho público en relación con el derecho administrativo. Y una pregunta que nos puede surgir es, si toda contravención al artículo 7 es nulo. En el ámbito de la administración del Estado hay que ser más cuidadoso, ya que no siempre la omisión de los requisitos del artículo 7 de la Constitución acarrearía necesariamente su nulidad. Una concepción irrestricta del principio de legalidad lleva a la conclusión de que cualquier vicio del artículo 7 de la Constitución acarrearía la nulidad y por tanto la pérdida de eficacia y extinción del acto. Sin embargo, solo una parte muy pequeña de la doctrina entiende esto así. Y lo que es más importante, en la realidad práctica nunca se ha entendido de esa manera el principio de legalidad, ni mucho menos aplicado de esta forma. Y ello porque la regla no escrita, pero asumida, es que solamente deben tomarse en consideración las gravísimas infracciones legales para que se proceda a declarar la nulidad. Entonces, no necesariamente un vicio del artículo 7, cualquiera de sus elementos, acarrea necesariamente su nulidad, al menos que sea de un carácter muy grave. Y cuando hablamos de los actos administrativos,
hay que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, la presunción de legalidad de los mismos, de los actos administrativos. Debe existir una declaración formal por parte del órgano de la Administración del Estado o de los tribunales de justicia que se pronuncie expresamente sobre su nulidad. Por lo tanto, un acto administrativo se presume válido mientras que no se declare su nulidad por la administración o por los tribunales. Otra cosa muy importante es el principio de conservación. La declaración de nulidad debe ser la última ratio. Resulta necesario adoptar todas las medidas que permitan subsanar los vicios de los que puede adolecer el acto, incluyendo su convalidación, antes de declarar su nulidad. Y otro principio que hay que tener en consideración en el ámbito administrativo, el principio de proporcionalidad. No todo vicio debe ser sancionado con la nulidad, ya que se exige cierta trascendencia. Esto es, que estemos ante una infracción de un requisito esencial y que cause un perjuicio al interesado en solicitar la nulidad. Entonces, conforme al anterior, no siempre un vicio que afecte un acto administrativo tendrá como consecuencia necesaria la nulidad del mismo, ya que se deberán determinar las posibilidades de subsanación y una eventual convalidación y trascendencia del vicio. En concordancia de lo anterior, podemos encontrar en la ley diferentes ejemplos. Por ejemplo, respecto a la investidura de autoridad, en general los problemas de investidura de autoridad no se resuelven en nuestro ordenamiento con la nulidad del acto, ya que se ampara el reconocimiento de la figura del funcionario de hecho y de la confianza legítima. Y en esto hay que ver el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional, las bases generales de la Administración del Estado, que dice: la nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados entre su designación y a la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Y otro ejemplo, en relación a los vicios de forma, se ha admitido la posibilidad de subsanarlo haciendo aplicación lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19.880, o sea, la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, siempre que con ello no se perjudiquen los intereses de terceros. ¿Y qué dice este artículo? En su inciso 3 y 4 dice: el vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, ya sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y genera perjuicio al interesado. La administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses terceros. Entonces aquí vemos como la misma ley ha reconocido que el nombramiento de una persona de manera viciosa no afecta la validez de los actos que emita hasta el día que se declare su nulidad. Y esto es bien interesante. Obviamente esto también no ha estado exento de críticas, porque parte de la doctrina diría que este artículo sería inconstitucional porque estaría en contravención con el artículo 7. Pero en la realidad práctica se ha reconocido plena validez de estos artículos. Ahora me gustaría hablar del carácter general y supletorio de la acción de nulidad de derecho público. Conforme a nuestra actual jurisprudencia, la acción de nulidad de derecho público ha asumido el carácter de una acción contenciosa administrativa general, tanto por el carácter subsidiario que se le ha atribuido por las causas que determinan su procedencia. Lo que queremos decir acá es que si nosotros tenemos acciones especiales de nulidad, por ejemplo, un reclamo de legalidad municipal, o también puede ser otras acciones especiales de nulidad, hay que primero usar esas antes de usar la acción de nulidad de derecho público. Aquí encontramos diferentes casos. Por ejemplo, aquí dice: la demanda debió ser desestimada porque no era posible entablar una acción de nulidad de derecho público en contra de una resolución emanada de un funcionario municipal con la finalidad única de dejar sin efecto dicho acto, cuando la ley especialmente contempla el reclamo de ilegalidad en el artículo 141 de la ley 18.695. Por lo tanto, en conclusión, si hay otros medios para alegar la nulidad del acto, como son las acciones especiales de nulidad, como el reclamo de ilegalidad municipal, hay que usar esas vías antes de usar la acción de nulidad de derecho público que consagra el artículo 7. Y respecto a la legitimación de la acción de nulidad de derecho público, la jurisprudencia ha dejado establecido claramente que la acción de nulidad de derecho público no es de carácter popular, por tal razón
quien alega respecto de un determinado acto de la administración debe acreditar su legitimidad. En tal sentido, la Corte Suprema ha sostenido que la legitimación surge de la lesión de un derecho, término que puede interpretarse en un sentido amplio, como comprensivo de una situación jurídica reconocida y amparada por el ordenamiento jurídico, y no solo de un derecho subjetivo. A su vez, ha señalado que no solo el titular de un derecho subjetivo lesionado puede ejercer la acción de nulidad, sino también que debe tener un interés legítimo, personal y directo por encontrarse frente a un acto que infringe el principio de legalidad en una especial situación de hecho que el ordenamiento jurídico ampara y que le afecta en su esfera personal de manera directa y determinante. Ahora vamos a ver la clásica discusión entre Eduardo Sotoclós y Pierre Perry sobre la nulidad de derecho público. Para comenzar, Sotoclós dice que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, siendo nulidad de pleno derecho no necesita ser declarada por el juez, y de producirse tal declaración sería una sentencia meramente declarativa. El juez dicta una sentencia meramente declarativa, es decir, el juez reconoce un hecho anterior que dicho acto es nulo. Pedro Perry, en cambio, dice que necesita una declaración judicial, la nulidad de derecho público. El juez dicta una sentencia constitutiva. Mientras que esta sentencia no se dicte, el acto se presume válido. Otra diferencia es que Sotoclós atribuye efecto retroactivo a la nulidad de derecho público. La nulidad se ha verificado con antelación, en el instante que se realizó el acto. El acto es nulo por incurrir en el vicio. Jamás entra en el ordenamiento jurídico. En ningún instante adquiere validez. En cambio, Pedro Perry le atribuye efecto hacia futuro. Mientras que no se declara la nulidad, el acto produce efectos válidos. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Bases Generales de Administración del Estado dice: la nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Es decir, si se designa un funcionario de manera irregular, por lo tanto sería nulo su designación. Pero mientras tanto no se declara tal nulidad, todos los actos que este funcionario haya hecho desde su nombramiento hasta que se declara nulidad serían válidos. Como vemos, este artículo de esta ley estaría dándole más razón a Pierre Perry que a Sotoclós. Pero en visión de Sotoclós, este artículo sería inconstitucional. Otra diferencia es que Sotoclós dice que la nulidad de derecho público es insaneable, imposible de sanear, convalidar o ratificarse. No existe para el derecho este acto. A lo más existiría un hecho, pero no como acto jurídico. Es inexistente el acto. No puede sanearse algo que no existe. Pero esto se encuentra entredicho por la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite a la Administración subsanar los actos viciados que emita, siempre que no afectara los intereses de terceros. Además, está el principio de trascendencia, que no todo vicio va a anular el acto, sino que tiene que ser un elemento esencial. Y el principio de conservación de los actos administrativos, que ve la nulidad como última ratio. Bueno, para terminar, me gustaría decir que la acción de nulidad de derecho público, que está en el artículo 7, inciso final de la Constitución, igual que otras acciones en nuestro ordenamiento jurídico, no establecen un plazo para interponerla. Y ante este vacío legal, también aquí vemos la opinión de Sotoclós y de Pedro Perry. Sotoclós dice que la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible. Por lo tanto, no sería procedente aplicar las normas del Código Civil, ya que la nulidad de derecho público tiene su origen en la Constitución. El derecho privado no sería apto para regular las relaciones públicas, porque son dos tipos diferentes de relaciones jurídicas. En cambio, Pedro Perry dice que habría que, ante este vacío legal, aplicar las normas del Código Civil de manera supletoria ante la falta de norma especial, por lo que se aplicarían las normas de prescripción del Código. Entonces la acción prescribía acorde a las reglas generales, acorde 5 años. En un principio se tomaba la tesis de Sotoclós, pero hubo un hito jurisprudencial, el caso Paulina Aedo Fisco con el año 2001, que estableció que, un cambio jurisprudencial importante, que la acción de derecho público es imprescriptible, pero, y aquí viene el punto importante, las acciones patrimoniales que derivan del acto nulo deben regirse por el Código Civil. Por ejemplo, la acción de responsabilidad frente al Estado. Es importante también para cuando se quiera demandar al fisco. Bueno, ¿y esto qué se traduce en efectos prácticos? Imaginemos que en los años 80
el Estado haya incautado un auto de manera indebida. Este acto es nulo. Imaginemos que nosotros vamos a los juzgados de letra y ahí interponemos la acción de nulidad de derecho público. El problema es que, como fue hace muchos años atrás, y las acciones patrimoniales contra el Estado ya habrían estado prescritas. Por lo tanto, no tendría acción de responsabilidad contra el Estado y no tendría ninguna indemnización por ese acto, debido a que ya prescribió la acción debido a las normas del Código Civil. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten, denle like. Muchas gracias.